el comentario de Justicia al Aire con la compañera, la licenciada María Ramos, que ya está en la línea. ¿Cómo estás, María? Adelante, muy buenas tardes. Hola Gerardo, muy buenas tardes a todas y a todos los radioescuchas. Oigan, pues la semana pasada, hace algunas semanas hablábamos de la reforma a la ley de amparo y de cómo en las páginas 80 y 81 de la iniciativa presidencial se escondían modificaciones que debilitaban la justicia en México. Hoy quiero continuar esa conversación porque el tema no se quedó ahí. En el dictamen que se envió al Senado se incluyó un artículo transitorio en el que dice que las nuevas disposiciones de la ley de amparo se aplicarán a los juicios que actualmente están en curso. Y aquí viene lo grave. Esa disposición es simple y llanamente inconstitucional. Tan es así que incluso la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien presentó la iniciativa, reconoció públicamente que ese artículo era un error y que debería de corregirse. Pero vamos por partes. Primero, ¿qué significa que una ley sea retroactiva? Ahí les va. El artículo 14 de nuestra Constitución Política es clarísimo. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y esto significa que una ley nueva no puede afectar hechos, derechos o situaciones que ocurrieron antes de que entrara en vigor. Y la razón detrás de esto, la verdad es que es profundamente lógica y también jurídica. A ver, si una persona actuó conforme a la ley vigente en ese momento, no puede ser castigada o perjudicada después por una ley nueva que cambia las reglas del juego. Creo que esto nos hace sentido a todas y a todos. La retroactividad es, en pocas palabras, una violación al principio de seguridad jurídica. Y ese principio es lo que da certeza al ciudadano de que el Estado no puede cambiar las reglas a mitad del partido. Pensemos en algo muy simple, un poco para simplificar esto. Tal vez podría ser, un partido de fútbol. Imaginemos que el árbitro dice a mitad del segundo tiempo que ahora los goles valen doble, pero que además esa nueva regla se aplica desde el inicio del partido. ¿Se imaginan el caos? El marcador cambiaría, los equipos reclamarían y nadie sabría quién ganó legítimamente. Eso mismo ocurre cuando una ley se aplica con efectos retroactivos. Digamos que se desestabiliza el sistema jurídico y se afecta a quienes ya confiaban en un marco legal vigente. Al final del día esto es muy delicado en el contexto del amparo, porque el juicio de amparo es la herramienta que protege a las personas contra los abusos del poder. Es el instrumento que detiene arbitrariedades, que suspende actos ilegales y que permite que un juez revise si la autoridad violó o no derechos humanos. Si ahora las reformas a la ley de amparo se aplican incluso a juicios que ya están en curso, pues estaría cambiando la cancha a mitad del proceso. Y eso podría afectar directamente a miles de ciudadanos, empresas, comunidades e incluso a periodistas que interpusieron un amparo bajo ciertas reglas y ahora tendrían que sujetarse a otras distintas. En materia jurídica, a eso se le llama una afectación de derechos adquiridos, y no solo es injusto, sino inconstitucional. Curiosamente, la propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el transitorio violaba el principio de irretroactividad y pidió a los legisladores corregirlo. Pero aquí es donde vale la pena detenernos. ¿Cómo es posible que una iniciativa presidencial llegue a los legisladores con un error tan elemental? Estamos hablando del artículo 14 constitucional, una de las garantías más básicas de nuestro sistema jurídico, enseñada desde el primer semestre de Derecho e inclusive en las preparatorias que tienen la fortuna de llevar una clase de Derecho. Y aún así, fue necesario que la presidenta saliera a admitir que la redacción estaba mal. Es decir, ojo aquí que yo creo que vale la pena plantearnos que nuestros legisladores pues realmente no están listos para legislar, porque si no detectaron ese error que es básico en la materia, pues me pongo a pensar qué sucederá con aquellos ordenamientos jurídicos que requieran de un nivel más técnico, ¿no? Y eso por sí solo muestra la prisa y la improvisación con la que se están aprobando reformas que tocan los cimientos del Estado de Derecho. Ahora, ¿qué sigue en el proceso legislativo? Pues según el senador Ricardo Monreal, la reforma a la ley de amparo será discutida el próximo lunes en las Comisiones Unidas de Justicia y después, entre martes y miércoles, podría pasar al Pleno de la Cámara.
Morena ya adelantó que modificará la minuta para eliminar o ajustar el artículo que establece la retroactividad, pero aunque eso ocurra, la verdad es que el daño político y jurídico pues ya está hecho. Ya demostraron su intención de debilitar los contrapesos y hasta de probar hasta dónde pueden tensar la Constitución sin que pase nada. Y esta situación la verdad es que nos deja varias reflexiones. La primera es, la irretroactividad de la ley no es un tecnicismo ni una curiosidad académica, es una base del Estado de Derecho en general, y sin ella nadie puede confiar en la ley, porque cualquier derecho podría desaparecer de la noche a la mañana con una reforma aprobada al vapor. Segundo, el error del transitorio no es casualidad, es parte de un patrón, el mismo que vimos con la reforma judicial, con la desaparición de organismos autónomos y con los intentos de centralizar el poder bajo la narrativa de que todo lo hace el pueblo. Y tercero, y quizá lo más importante para mí, es que si no hay una ciudadanía informada y activa, la Constitución se convierte en un papel mojado. Cada vez que el poder intenta mover los cimientos del sistema jurídico, lo hace probando que tanto puede avanzar sin resistencia. Y mientras más callamos, más terreno pierde el derecho y más espacio gana la arbitrariedad. El artículo 14 constitucional no es una frase decorativa, es una advertencia al poder. No puedes cambiar las reglas del pasado para justificar tus actos del presente. Por eso, en estos tiempos de crisis constitucional, lo mejor que podemos hacer desde nuestras trincheras, como se los he venido diciendo, es movernos, hablar, escribir, enseñar, denunciar. Y sobre todo, no dejar que nos acostumbren a la ilegalidad como si fuera lo normal. Porque el día que dejemos de indignarnos, ese día habremos perdido más que el juicio de amparo. Habremos perdido la esperanza en un Estado de Derecho y en la justicia misma. Hasta aquí el comentario, Gerardo. Y estar muy al pendiente de todos estos movimientos y cambios y ajustes que han estado realizando, y principalmente con la ley de amparo. Pendientes, María, gracias, y estaremos al tanto la próxima semana. Gracias, Gerardo. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves, gracias a